Buenos días. Bien, voy a explicar el ejemplo número 6 del cuestionario. Bien, en algunos cursos los expliqué y en otros no. Bien, empezamos. Un diapasón, al ser golpeado, emite la nota re. Con respecto al diapasón, quiero que vean este video que está en la parte de arriba, que estoy señalando. ¿Ya? Con una longitud de onda de 0.25. ¿De acuerdo? Cuando ya leemos en el problema longitud de onda, entonces usted va a pensar en esta simbología, la que ve en la parte de abajo. Eso es longitud de onda, ¿de acuerdo? Su unidad de medida es el metro, eso vamos a utilizarlo. Ya, yo les voy aquí a dibujar, también para hacer el recordatorio. Entonces, mire cómo se escribe, ¿no? El símbolo de longitud de onda. Bien, y aquí. Ya, es lo que ven acá. Listo. Entonces, esta es la longitud de onda. Ya. Ok, si tiene una frecuencia de 400 Hz, ya, este es lo que vieron el año pasado. Entonces, cuando vean frecuencia, ustedes también van a utilizar esta simbología, o sea, la que tienen aquí abajo, F, ¿verdad? Su unidad de medida es el Hertz, 1 sobre segundo, o segundo a la menos 1. Ya, entonces, esto de aquí, donde ustedes ven en los problemas, entonces esto es frecuencia. Algunos están acostumbrados con la letra, viendo con la F minúscula. Cuidado, no es F mayúscula, porque F mayúscula voy a utilizar como fuerza. Ya, listo. Entonces, sigamos con el problema. Y nos están pidiendo cuál es el valor de la temperatura. Ya, cuál es el valor de la temperatura. Entonces, ya ustedes también saben que esta temperatura lo hemos utilizado con la letra T mayúscula. Ya, listo. Aquí debes tener mucho cuidado. ¿Sí? Temperatura, pero en grados Celsius. Aquí estoy explicando, mira en la parte de abajo, temperatura en grados Celsius, porque hay otra ecuación en la cual utilizamos con temperatura absoluta, ¿no? Y es en grados Kelvin. Ya, listo. Entonces, aquí también te estoy diciendo que significa VDT, es velocidad de sonido en función de la temperatura. Su unidad de medida es el metro sobre segundo. Y la velocidad del sonido en función de la longitud de onda y la frecuencia también es el metro sobre segundo. ¿Ya? Ok. Con estos parámetros, entonces vamos a resolver el problema. ¿Ya? Listo. Entonces, para eso vamos a cambiar el cursor y vamos a utilizar una tablita en la cual pongamos los datos, ecuación y calculando. Entonces vamos a escribir los datos. Ya, datos. Entonces aquí tenemos me están dando la longitud de onda. Listo, vamos a copiarlo aquí. Ya, control V. Entonces la longitud de onda es 0.25 metros. Ok, 0.25 metros. Déjenme ampliar un poquito más la columna. Ok, bien, me están dando también la frecuencia. Entonces la frecuencia en este caso es 4500 Hz. Ya, no olvidarse esto, no Hz, o segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo. Y me están pidiendo aquí cuál es el valor de la temperatura. ¿Cuál es el valor de la temperatura? No, pero es un ratito que se me fue para allá, ahora sí. Entonces, esta es la letra T. Ya, el valor de la temperatura, que es la gran incógnita que tenemos. Listo. Entonces vamos a las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Ahí vamos a hacer una combinación de ecuaciones, ¿no? Pueden ser por eliminación, sustitución, igualación, como ustedes quieran, ¿no? Como ustedes quieran. Cuando ya vamos a combinar, ¿no? Combinar las ecuaciones. Combinar. Entonces vamos a escribir la primera ecuación que la tenemos acá arriba. Esta ya la vimos en clases anteriores. Ya, entonces aquí tenemos la ecuación número 1, le voy a poner número 1. No he venido trabajando en este mismo formato, pero no tener problema. Ya, bien, vamos a poner la ecuación número 2. Entonces es la nueva que viene, ¿no? Entonces la velocidad del sonido en función de la longitud de onda y de la frecuencia. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones. Entonces recordándoles que la velocidad del sonido en función de la temperatura y la velocidad del sonido en función de la longitud de onda y la frecuencia deben ser iguales, ¿ya? Entonces vamos igualando estas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que debe ser igual a la velocidad en función de la temperatura. ¿Listo? Entonces vamos quitando esto. Ahí tenemos, ya, ok. Ahí lo tenemos, ya está. Entonces
combinar 1 y 2. Ya, listo. Ahora sí, entonces ya nosotros ya podemos combinar las ecuaciones, entonces ya utilicemos las matemáticas puras, ¿no? Entonces aquí la velocidad en función de, la velocidad en función de la longitud de onda y la frecuencia. Entonces aquí le tenemos que es lambda por la frecuencia, es el producto de la longitud de onda con la frecuencia. Ya, aquí. Déjenme ver aquí un ratito. Ahora sí. Control V. Ya, y eso debe ser igual a la velocidad en función de la temperatura, o sea, lo que está aquí. ¿Listo? Bien, y tenemos Control C, Control V. Ya, listo. Entonces, déjeme ampliar un poquito más. Ya, listo. Entonces, ya tenemos una nueva ecuación. Ya, de acuerdo. Entonces, ya tenemos ahora sí longitud de onda que multiplica la frecuencia y debe ser igual a 331 metros sobre segundo más 0.6 metros segundo grados Celsius por la temperatura. Bien, lo único que hacer hay que despejar en este caso la temperatura. Entonces, jóvenes, este es un término que está en el segundo miembro y este es otro término. Mucho cuidado. Y este es otro término. Entonces, primero hay que deshacernos de esto, ¿no? Esto de aquí está sumando, pasa al primer miembro a restar. Entonces, vamos a copiar esto, ¿no? Un ratito, déjenme ver aquí. Ahora sí, Control C. Vamos a copiar el lado de acá. Ya, ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Control V. Entonces, esto pasaría a restar con signo menos. Ok, y lo que me queda es, en este caso, 0.6 metros sobre segundo por cada grado Celsius y que multiplica la temperatura. Ya, listo, ahí tenemos. Bien, entonces ahora 0.6 metros sobre segundo grado Celsius está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Entonces, me queda como numerador, déjame poner esta parte de aquí, 1 sobre 1, es para armar la expresión. Bien, en el numerador me va a quedar esta diferencia. Ya, Control C, Control V. Ya, y en el denominador me va a quedar 0.6 metros por cada grado Celsius y por cada segundo. Entonces, y por lo tanto ya quedaría despejado y esa sería la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que hay que hacer aquí ya es reemplazar los valores, ya, reemplazar los valores. Ya, un ratito que se me... Ahora sí, ahí sí. Bien, entonces vamos a hacer otra columna en el cual vamos ya a calcular, ¿verdad? Calcular, listo. Entonces ponémosla aquí mismo, calculando V. Entonces vamos a calcular la velocidad. Ya tenemos la expresión algebraica, ok, y vamos a ver qué resulta, ya. Entonces ahí tenemos la temperatura. Entonces vamos a reemplazar lo que es la longitud de onda y la frecuencia, ya. La longitud de onda es 0.25 metros, ok, que multiplica a la frecuencia que es 4500, en este caso hertz. Ya, aquí hertz yo lo puedo poner de esta forma, pero voy a poner voy a escribir 1 sobre segundo, ¿de acuerdo? 1 sobre segundo para poder les enseñar que ya sale metro segundo, ¿verdad? Menos 331, ya, dividido para 0.6. Ya, listo. Entonces aquí tenemos la temperatura que debe ser igual. Entonces esto aquí, déjame copiar esto, Control C. Ya, entonces ahí tenemos T es igual que la temperatura. Déjame ampliar un poquito más esto. Ya, ahora sí. Entonces la temperatura ya aquí nos sale 0.25 por 4500. Entonces, y aquí si desean pueden usar calculadora, ok, sale directamente, ¿no? Pero des en cuenta que las unidades metros por 1 metro sobre segundo es la misma que tenemos acá. Entonces significa que son términos semejantes y puedo hacer la diferencia, ¿ya? Entonces vamos a usar la calculadora. Déjenme ver por aquí que tengo la calculadora virtual. Un ratito. Así, aquí lo tengo. Colegio, el primer trimestre, la calculadora. Entonces, bien, ahí tenemos la calculadora FX 570 MS. Ya, entonces
Deje que cargue entonces la calculadora. Ya, listo, ahí cargó la calculadora. Entonces vamos a ingresar todo esto en la computadora, ¿no? Ya déjenme hacer la pantalla un poquito más grande, ahí para que lo vean. Entonces sería 0.25. Aquí déjenme poner un poquito más abajo para que ustedes vean. Está mal esto. Se me queda 0. Perdón, vamos a usar un paréntesis porque en el numerador tengo una operación. 0.25 por 4500, ya, menos 331, ok, cierro paréntesis, porque es la operación dividido para 0.6, ya, de lo cual me sale me sale 1323. Ya, 1323. Entonces me sale 1323 en este caso. Miren, aquí quiero que vean algo, quiero que vean algo. Ya, voy a hacer la expresión de las unidades. Mire, en el numerador me quedó metros sobre segundo. Entonces vamos a poner metros sobre segundo. Ok, y en el denominador me quedó también metros sobre segundos y también por cada grado Celsius. Y entonces hago esto para que ustedes no tengan problemas, que la temperatura sale en grados Celsius. Ya, miren, entonces, como se darán cuenta, aquí se puede simplificar metros y metros, segundos, segundos, por extremo con extremo, y grados Celsius pasa al numerador. Entonces, de un extremo a otro extremo. Entonces me queda 1323, me ven la calculadora, .3333, ¿ya? 1323.333. Entonces, ahí lo escribo, .33, me queda en este caso grados Celsius, ¿ya? Entonces, vamos a ampliar un poquito más. Ya, ahí lo tenemos. Por lo tanto, ya quedaría a lo que es que la temperatura es igual al valor. Entonces, ahí te has resuelto entonces todos los problemas que contienen dos velocidades en función de la frecuencia y la longitud de onda y la temperatura tendrá que resolverse mediante esta forma, ¿no? Y al menos que no diga lo contrario. Bueno, eso es todo, jóvenes. Muchas gracias. Hay más problemas en el cuestionario, lo pueden resolver de esta forma, ya, de esta forma. Cualquier cosa conversamos en clase.